Esta noche queremos comunicarle un favor especial por parte del doctor, en la cual va a hacer clases hasta las 8:30 porque tiene asuntos personales que atender. Por ello, el día de mañana podemos continuar o podemos retomar los 15 o 10 minutos que se haya podido perder el día de hoy. Sin más que decir, mi estimado doctor, bienvenido, buenas noches, podemos iniciar la clase. Gracias, directo al asunto. Muchas gracias, muy Buenas noches, gentiles, doctor. bienvenidos. Qué gusto, bienvenidos a mi casa. Uno de los aspectos importantes de esta situación es precisamente logramos aperturar nuestra casa, nuestros espacios para compartir con ustedes. Se fue la luz. Bien. Muchas gracias. Continuamos con la exposición. Vamos hasta las 8:30. Necesito, por un tema eminentemente personal, gracias a quienes se pudieron conectar el día de hoy en la audiencia de Habeas Corpus. Bastante interesante ese ejercicio. Y ya estamos listos para continuar. Doctor, como que se le escucha entrecortado. Ya. ¿Ahí me escuchan mejor? Un poco. Sí. Gracias. Bien, nos quedamos básicamente yendo a terminar el tema de la tenencia. Decíamos que por aquí nos quedamos, ¿verdad? El artículo 18 lo que dice, esto es importante, de Convención sobre Derechos del Niño. Nunca nos olvidemos que en nuestra materia, en la que estamos desarrollándonos, hay instrumentos internacionales y hay tratados internacionales. Todos estos deben ser considerados el momento en que vayamos a ejercer una defensa. ¿Qué dice Angelina Ferreira? Básicamente dice que a la protección del hijo menor y a su educación y tiende al logro de un desarrollo físico, psicológico, de forma tal que puedan desenvolverse en su vida adulta. Eso dice que se va encaminada a esta protección, ¿no? Para la educación, para el logro mejor de su desarrollo físico y justamente desarrolla esta cuestión. La sentencia que yo les vengo diciendo en varias ocasiones es esta, ¿sí? La 21-11-SEP-CC, ¿sí? Y nos dice una cuestión muy interesante. Dice que el principio general y básico que domina la materia, hablando de la tenencia y hablando de las visitas, porque no nos olvidemos que todo proceso de tenencia se debe de resolver las visitas, dice, debe tenerse en cuenta primordialmente el interés de los hijos, su convivencia y su bienestar. Y aún sin descuidar los legítimos derechos de los padres sobre sus hijos, resolverse en función de ese interés, sin que el marido o la esposa pueda alegar preferente derecho, salvo por supuesto la preferencia que a favor de la madre otorga la ley respecto a los hijos menores de 5 años. Solamente una cuestión, esto es un lapsus. Esto dice la autora de arriba, Angelina Ferreira. Lo que no está es bajado, ¿no? Y a continuación le da los criterios de la Corte Constitucional. Es para explicarme mejor, ¿no? Los criterios que dice que las jueces y jueces de niñez y adolescencia deben tomar en consideración a la hora de decidir. Estos son los años, la doctrina que yo les decía, que más o menos les explicaba, pero que están justamente aquí. Doctrina de los años tiernos, el niño durante sus primeros años tiernos, necesitaría a la madre más que al padre porque ella está mejor preparada para nutrir y cuidar al niño. El interés superior, dice, en materia de custodia estaría referido a los lazos emocionales que está con los padres, así como la capacidad de estos de proveerle de cuidado y guía. Sobre la doctrina de la custodia, dice que esta doctrina supone
una relación de cooperación entre los padres del divorcio y que también aplica que ambos padres sean consultados para la toma de la mayoría de decisiones importantes para el niño. Ese es el deber ser, ¿no? No puede ser que de ahí a la realidad puede ser que no sea así. Y eh, la presunción del dador de cuidados básicos, según la doctrina, necesita cuidado día a día y el padre o madre, quien ha venido realizando estas tareas, es decir, quien ha asumido el rol de dador de cuidados durante el matrimonio, debería retener la custodia de los niños. Esta es la doctrina que, insisto, la Corte Constitucional en un solo caso ha desarrollado, ¿sí? Y dice, vea, estos son los criterios que los jueces pueden realizar. Personalmente, yo siempre digo, hay que revisar caso por caso. No todos los casos tienen una sola matriz. No todos los casos tienen que ser resueltos por una sola situación. Y bajo esta dinámica de los casos distintos, debe considerarse asimismo la forma distinta de decisión y de resolución. Así que esto es fundamental, imperioso comentarles. Esto es lo que dice la Corte, ¿no? En esta línea, en esta misma línea, se han desarrollado otros factores a ser tomados en cuenta. Los deseos del niño para su custodia, cuando es practicable, o sea, el deseo del niño. No nos olvidemos, un niño a través de una opinión, la opinión se llama precisamente audiencia reservada. La audiencia reservada lo tenemos en el artículo 60 del Código de la Niñez, lo tenemos en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño, y hay que estar claro, ¿sí? Entonces usted sí puede, bajo esa dinámica de lo señalado. Hace unos días, mis queridos amigos y amigas, acaba de, si no estoy mal, el 21 de febrero, sí, 21 de febrero, acaba de sacar una guía de evaluaciones sobre el interés superior del niño en procesos judiciales, el Consejo de la Judicatura. No nos olvidemos que esta es una guía. Sin embargo, una guía siempre es importante. Si bien es cierto, ustedes van a decir, oiga, la guía no tiene validez jurídica, no tiene una categoría de decreto, no tiene una categoría de resolución, tiene una categoría de ley. Sí, pero es una guía. Eso significa que de una u otra forma, estos son los pasos que debe seguir el juez. Eso es lo que nos está diciendo. Es más o menos unas 150 hojas de lo que hemos estado hablando durante estos días, básicamente el interés superior, los criterios que se han dado sobre ese interés superior, y eso es lo que eh, habla esta guía del Consejo de la Judicatura, ¿sí? También dentro de estos lineamientos está los deseos del padre y madre, o ambos en relación con la custodia, la interacción y la interrelación del niño con su padre o con ambos. Yo les decía ayer, es fundamental verificar en qué condiciones se encuentra el padre o la madre fortalecida para el ejercicio de la paternidad responsable o la maternidad responsable. Eso es importante, eso es fundamental. Si nosotros llevamos si nosotros llevamos de forma adecuada este, este análisis y esta alegación, creo que nos podría ir muy bien en nuestros casos, ¿sí? Entonces no nos olvidemos esta variable importante que significa en este caso que se considere esta relación óptima entre el niño, niña y adolescente, ¿sí? Con su progenitor. Ojo con ese tema, ¿sí? Eh, ¿Qué más? El ajuste del niño a su hogar, escuela o comunidad, ¿no? La salud física y mental de todas las personas involucradas. Esto se empata con la de arriba, la capacidad de los padres de comunicarse y lograr compartir las decisiones que afecten la vida de los niños. Esto es fundamental, ¿no? Sí, yo siempre digo, yo en mis audiencias les digo, ustedes tienen que estar claros, ¿no? Hasta los 18 años como mínimo van a tener que sentarse a tomar un café y resolver sobre su hijo o hija. Es que es algo obvio, ¿no?
Yo sí creería, por ejemplo, que como una recomendación a futuro se pueda, antes de generar el divorcio, pasar por un centro de mediación o pasar por mínimamente por una valoración en donde eh, por lo menos se llegue al momento del divorcio mucho más eh, claros en el ámbito psicológico. Mucha gente queda muy afectada y esa afectación arrastra a niños, niñas y adolescentes y eso es una dificultad en el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque es claro, la carga la tiene el sistema de justicia y después en el sistema de justicia tenemos que estar resolviendo con quién va un niño. Ayer les hice el parangón de la servilleta y dividir, y créanme que eso es bastante tedioso, bastante terrible además. Hay niños que adoran estar con su padre, hay niños que adoran estar con su madre, y uno tiene que tratar de hacer la mejor situación frente a ese escenario. Y dentro de ese escenario, como les decía, hay la tenencia o custodia compartida. Para ir terminando esto, aunque hay dos láminas sobre este tema, la disrupción potencial de la vida escolar, social del niño, ¿no? La proximidad geográfica de las casas parentales, ojo con esto, ¿no? Esto les decía como elementos de lo que podría ser la tenencia o custodia compartida el día de ayer. Y esto es importante, ¿no? Porque esto también es frente al tema de los regímenes de visitas. Si es que alguien vive en Quito y el niño vive en Guayaquil, las circunstancias van a ser sumamente difícil, ¿no? Sumamente eh, difícil llevar una, eh, una relación, un régimen de visitas adecuado, una tenencia adecuada, ¿no? La tenencia no hay problema, pero lo que viene después de la tenencia, que es ese ámbito de las visitas o convivencias, sí va a complicar, ¿no? La exigencia del empleo parental, el tema de que los padres tengan la posibilidad de tener un empleo, eso permite mejorar las condiciones sin duda de dignidad del niño, ¿no? La edad y número de niños que se tenga también, o sea, no es un tema sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que uno de los aspectos importantes es no dividir a los hermanos, no mandarles a los hermanos uno a uno. Esto no es un juego, ¿no? Sin embargo, en ocasiones ha tocado hacer esta situación. La capacidad de los padres de sostener financieramente el acuerdo de custodia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando he dado estas dos sentencias, tres sentencias de custodia compartida o tenencia compartida, como ustedes quieran llamarle, yo no he fijado pensión alimenticia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que en cada momento que se encuentra el niño con su padre o con su madre, ellos están velando por lo mejor, ¿no? Entonces, claro, yo jamás he puesto, por ejemplo, la tenencia compartida o la custodia compartida sin medidas de protección. Si ustedes se dan cuenta, he venido hablando desde el primer día, esto es el día lunes hasta hoy, jueves, siempre de, al hablar de patria potestad, al hablar de patria potestad, al hablar de limitación, al hablar de suspensión, al hablar de privación o pérdida, al hablar de tenencia, y ahora ya estar entrando en el ámbito de visitas, siempre digo, las medidas de protección es uno de los haces y uno de los aspectos más importantes que podemos utilizar y que a veces no los utilizamos, ¿sí? Ayer les decía, este 217.4 es pucha, bastante elemental, ¿no? Ahí entre las medidas nominadas e innominadas, básicamente podemos realizar todo un escenario práctico de medidas de protección. El impacto del VIH, por ejemplo, ¿no? Para las familias, los niños dependientes y de asistencia médica, ya sea el VIH frente, ahí falta la palabra VIH, ¿no? Unas personas tienen VIH y otras personas adquieren SIDA, hay que estar claros en eso. El beneficio de los padres y las pruebas de maltrato intrafamiliar. Este tema de las pruebas de maltrato intrafamiliar a veces dejamos pasar, pero también a veces lo cargamos como una forma de imponer, evitar un régimen de visitas mucho, mucho mejor para el niño o niña, ¿no?
o adolescente. ¿Por qué? Porque decimos, esta demanda que decimos, a ver, aquí que quiere tener su padre por lo general usted presenta al juez y le dice, hey juez, hay este tema, jueza, cuidado, hay un peligro posiblemente, ¿no? Pero hay que analizar si los hechos, básicamente, hay una especie de circunstancia de violencia contra el niño o una circunstancia de violencia contra la madre. A ver, la violencia sigue siendo violencia y en eso estoy muy claro. Sin embargo, ya los juzgados o las unidades judiciales de contra la violencia contra la mujer y el núcleo familiar realizan medidas de protección que conllevan a mejorar las condiciones en las cuales la persona se encuentra en el ámbito de la violencia, un escenario mucho mejor para el ámbito de la relación y el contacto con los niños. Todo caso es distinto a cualquier otro, por si acaso. Insisto yo con esto, porque no hay una regla para todos los casos, por favor, no hay una respuesta, como se decía en el ámbito de la filosofía del derecho, no hay la única respuesta, ¿sí? Para el caso. Cada caso es uno más difícil que otro, ¿no? Eh, eh, los casos difíciles son en donde realmente podemos desarrollar absolutamente estos criterios, ¿no? Los otros no. Y si es que no hay casos difíciles que tenemos que promover. Yo sí quisiera que como abogados y abogadas promovamos cuando vayamos a las audiencias y en el momento procesal que es luego del desarrollo de la fijación del objeto en debate, podamos llegar a acuerdos, ¿no? De esta naturaleza. Créanme que los niños que crecen con papá y mamá van a crecer de forma adecuada y mucho más si es que es el sentir del niño, ¿no? O de la niña. Entonces, con eso eh, sabemos, llegamos a esta parte final de lo que es el ámbito de la tenencia. Como ustedes pueden ver, hemos revisado básicamente desde atrás su procedencia, hemos revisado qué nos dice la Corte Constitucional nuevamente, hemos revisado a qué nos dice desde esta visión la, eh, la jurista Angelina Ferreira de la Rúa, ¿no? Hemos revisado qué nos dice la Corte Constitucional de aquí para abajo, desde luego, ¿no? Estos criterios de los años tiernos que siempre tienen que también, o sea, ojo, ustedes pueden sacar el criterio de los años tiernos para beneficio o para duda, ya es en conformidad a cómo ustedes tienen la estrategia dentro del proceso, ¿no? Yo lo único que les hago es ponerles un poco las cartas sobre la mesa y decirles, miren, tienen estas opciones y ustedes verán cómo la juegan, ¿no? Y también estas líneas, ¿no? Y estos factores que nos permiten un poco ir desarrollando cómo queremos este régimen de visitas. Si ustedes me preguntan cuál es el mejor régimen de visitas, tengan la plena seguridad que el mejor régimen de convivencia siempre va a ser el progresivo. ¿Qué significa esto? Siempre yo trato de mejorar siempre las condiciones para los niños, ¿no? Entonces lo hago de forma progresiva dependiendo de los años, ¿no? Todo uno tiene que ver en cada escenario, cada circunstancia, la, 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 la circunstancia del divorcio, qué generó el divorcio, o sea, por eso decía, las personas tenemos que ver el ánimos que se tiene frente al problema, al conflicto, ¿no? Hay personas, ahorita mismo estoy con un proceso de dos abogados que se están matando, disculpando los términos frente al tema de la tenencia de su hijo. Y de 6 años, me parece que es, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Los dos señalan el amor que le tienen a su hijo y el interés superior que es por el niño, y los dos señalan que
ni el uno ni el otro están en capacidad para cuidarlo, ¿no? Yo creería que sí están en la capacidad. El problema es que les faltó curar la parte más importante, que fue la emocional, luego post-divorcio, ¿no? Que es el duelo, que siempre llamo, que es importante. Entonces, yo que he hecho en ocasiones he dicho, a ver, ratito, para iniciar este proceso de progresivo de régimen de convivencia, primero curemos lo que tenemos que curar. Si el señor tiene o la señora tiene problemas frente a el control de la ira, curemos eso. Yo entiendo que nos llevará 3 meses, 6 meses en el sector público, a lo mejor en el sector privado 3 meses, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo eso. No nos olvidemos que el ámbito y el índice de violencia en el Ecuador es alto, ¿no? Estamos hablando de cada 10 mujeres, 7. Por ponerle, cuando hablamos de mujeres, hablamos también de niñas, ¿no? En el ámbito de niñas es superior esta cuestión. Entonces, realmente es complicado, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí tenemos que siempre medir nuestro ánimo profesional de hacer la mejor forma. El derecho de visitas, básicamente, sale o nace de quien no tiene la custodia o la tenencia, básicamente. ¿Qué nos dice? Antes de eso, sí me gustaría que consideren esto para todo proceso. Esta es una especie de norma eh, denominadora común de los procesos en el ámbito de adolescentes, infractores o en conflicto con la ley, y de niños en cualquier tema. Por eso yo les decía, ojo con esto, ¿no? Dice, la Administración de Justicia Especializada de la Niñez guiará sus actuaciones y resoluciones con estricto apego a los principios, derechos, deberes y responsabilidades que establece este código. Su gestión se inspira además en los principios de humanidad, en la aplicación del derecho, priorización de la equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y eficacia. Estos son los principios rectores para todo procedimiento o para la justicia especializada en materia de niñez, ¿sí? Ojo con el término, por ejemplo, la ritualidad del enjuiciamiento, ¿no? Equidad, priorización de la equidad sobre la ritualidad. O sea, hay momentos en los que tenemos que saber el procedimiento, ¿no? Entonces, la idea es, este principio rector nos pone en una especie de choque con también un código Doctor, orgánico buenas como noches. Mil disculpas que le interrumpa, general de pero procesos. Cristina. una vez que concluyó la lectura del artículo 256, su audio se paralizó y ya no se le entendió. Mil disculpas por la intromisión, doctor. Gracias, gracias Cristina. También lo escucho robotizado, yo creo que es algún tema eh, ¿me escuchan bien ahí? ¿Mejoramos o no? Ya, muchas gracias, Carlos. Sí, sí se escucha, doctor. Les decía justamente este artículo plantea, muy gentil, gracias. Este artículo es necesario transversalmente para todas las acciones en materia de niñez y adolescencia, ¿sí? Para todo. Y decíamos básicamente que estos principios que están en el segundo parágrafo, que dice la aplicación de los principios de humanidad, ¿no? Humanidad en la aplicación del derecho. O sea, ojo, no aplicar el derecho a mansalva, no aplicar el derecho de una forma fría, no aplicar el derecho porque aquí dice que la tenencia es exclusivamente para... No, no, no. Apliquemos ese grado de humanidad, nos está diciendo el código, ¿sí? Apliquemos esa priorización de la equidad sobre la ritualidad del enjuiciamiento. ¿Qué significa? Que verifiquemos los criterios de equidad, que verifiquemos esos criterios de igualdad, ¿no? Ah, ustedes me van a decir, sí, pero el código también nos dice, perdón, la Constitución nos dice que hay principios y que, claro, indiscutiblemente, lo que nos están diciendo aquí es que, hey, en todos estos casos que tiene que ver niños, niñas y adolescentes exclusivamente, esto no entra en temas de familia, no entra en temas de divorcio, no entra en temas de inventarios, de partición, de curatelas, ¿no? Esto es básicamente en temas de niñez y adolescencia, en temas de protección de derechos, en los temas del ámbito del derecho público, ¿no? Aquí
entra estos principios que son importantes, ¿no? Los criterios de legalidad, los criterios de independencia, los criterios de gratuidad, de moralidad, de celeridad y eficiencia, ¿no? Cada uno de ellos no necesitamos de desarrollarlos porque son parte del diario vivir, pero yo lo que sí digo es, hey, llamemos la atención a los operadores de justicia frente a estos principios, ¿no? Aquí están, aquí es donde se tiene que desarrollar las cuestiones, ¿no? Entonces ahí sí entramos al. Doctor, se cortó. Me expulsó el sistema, me quedé hablando solo, ya creo que estamos mejor. Listo. Sí me escuchan ahí, sí, ¿no? Sí, doctor. Les Sí, doctor. decía que, ahí está, gracias. Les decía precisamente que en todos los casos en donde se confía la tenencia, la guarda, la custodia a otra persona, se fijará, o el ejercicio de la patria potestad a uno de sus progenitores, deberá regularse el régimen de visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija. ¿Qué pasa con este artículo? Muchas veces, frente al tema, por ejemplo, de privación de la patria potestad, no se puede cumplir esta parte del artículo. ¿Por qué? Porque si hay una situación de violencia, si hay una situación de violencia sexual, me refiero, si hay una situación de trata, si hay una cuestión en donde ¿Se desconectó el doctor? Escucha, doctor. Sí, esperemos seguramente que su internet. Parece que sí. sea la última. Parece que sí, el internet le está fallando. No, ya estoy conectado. Ah, ya. Listo, doctor. Está emocionado porque mañana es feriado. Bueno, fuera. Feriado no, Contento no se porque hace ganó nada. Barcelona. Espéreme, Contento porque no ganó soy, Barcelona anoche. no soy hincha no soy hincha del fútbol. Permítame un segundo. Espéreme solamente un segundo, voy a ver cómo está. Bueno, veamos cómo nos va si no me conecto desde mi teléfono. No hay ningún problema. Doctor, ¿Sí? yo creo que va a tener Para que evitar entrar y tema. salir. Me quedo hablando solo, ¿no? Ya, ahí sí, ahí están ustedes. Mande. Veamos si es que no le va a tocar entrar, digamos, salir y volver a entrar. Sí, posiblemente. A ver, O si no, apagar avancemos su hasta cámara mientras, ¿no? para que pueda avanzar. Sí, doctor, mejor Sí, es mejor porque no apaga la cámara. ese es mejor, sí. Entonces, eso les decía que en estos ámbitos, ¿no? Cuando se determina la confianza de la tenencia a un progenitor o la patria potestad, se debe fijar un régimen de visitas. Sin embargo, ojo con lo que voy a decir, y eso es lo que estaba hablando cuando me expulsó el sistema. Muchas veces en la patria potestad es difícil poder fijar un régimen de visitas. ¿Cómo otorgo un régimen de visitas a alguien que fue privado de la patria potestad? ¿Se acuerda que yo les decía por situaciones de maltrato grave? ¿Cómo fijo una persona que, eh, que está acusado de trata? ¿No? ¿Cómo fijo un régimen de visitas a una persona que por violencia sexual ha sido privado de su patria potestad? ¿No? ¿Quién por ámbitos de mendicidad? ¿No? Entonces, todos esos temas hay que observar. No el hecho de que diga el código, uno tiene que decir, no hay problema, te quito la patria potestad o te suspendo la patria potestad o te privo la patria potestad, pero aquí está el régimen de visitas, sino hay que ver cada caso, ¿no? Y dice claramente, cuando se hubiere decretado alguna medida de protección
a favor del hijo o hija por causa de violencia física, psicológica, sexual, el juez podrá negar el régimen de visitas respecto del progenitor agresor o regular las visitas en forma dirigida según la gravedad de la violencia. O sea, si es que hay una medida de protección que vaya precisamente a proteger cualquier violencia física, psicológica o sexual, se niega el régimen de visitas. O a su vez se da un régimen de visitas dirigida o direccionada, ¿sí? Dependiendo de la gravedad de la violencia, desde luego. El juez considerará esta limitación cuando exista violencia intrafamiliar. Eso es lo que les decía, es el juez el que va a verificar si es que esta violencia intrafamiliar fue, la violencia es violencia desde todo punto de vista, pero nosotros hemos encontrado en el ámbito de la violencia una cuestión bastante interesante. Los padres o las madres que generan un ámbito violencia no generan frente a los hijos, ¿no? Y hay algunos estudios frente al tema, ¿no? No generan el tema frente a los hijos. Entonces, bajo esa dinámica, se tiene que considerar o se tiene que verificar. Y las medidas tomadas buscarán superar las causas que determinaron la suspensión, ¿no es cierto? Todas las medidas que se tomen, siempre hemos dicho, tiene que buscar hacia dónde va dirigida. Carla Michelle, le escuchamos. Doctor, disculpe, una pregunta. Para poder determinar que existiera violencia, ¿es necesario, por ejemplo, que hubiera algún tipo de medida de protección que se hubiera interpuesto, por ejemplo, ante la fiscalía o ante el teniente político? ¿O se requiere que haya una sentencia ejecutoriada de violencia intrafamiliar? No, no se necesita exclusivamente una sentencia. La sentencia lo que hace, ojo con lo que voy a decir, es determinar la culpabilidad de un hecho frente a una contravención o un delito, ¿no es cierto? Sin embargo, las acciones de violencia, ¿no?, que genera el artículo básicamente 69 del 68 y 69 del Código de la Niñez y Adolescencia, habla estas formas en las cuales y actitudes. Yo les decía cuando revisábamos la primera clase, la observación número 8 nos indica qué tipo de violencias existe, violencias, ojo, ¿no es cierto? Entonces, hay circunstancias que a veces no se puede, no pueden llegar a un procedimiento de definición y de decir aquí está la violencia y solamente estando pasa lo otro. No, hay que protegerle al niño. Si es que hay un criterio de verosimilitud, suficiente con ese criterio de verosimilitud. ¿Para qué? Para disponer medidas. O sea, las medidas administrativas emitidas por el teniente político, la Junta Cantonal de Protección, el juez de niñez y adolescencia, el juez en el ámbito penal, el juez juez o jueza en la unidad de violencia contra la mujer, vale, ¿sí? Cualquiera de ellas. Lo único que hace, no nos olvidemos que esto no pasa como cosa juzgada, ¿no? Simplemente lo que hace es modificar o modular la sentencia en el hipotético caso de que hubiera la inocencia del presunto agresor. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, doctor. Forma de regular el régimen de visitas. Hay una especie de regla, ¿no es cierto?, que nos dan y nos dicen para la fijación o modificación del régimen de visitas, el juez aplicará lo dispuesto en la regla 1 del artículo 106 en el inciso final de dicho artículo, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa permítame un segundo, parece que sí tenemos el artículo 106. Estamos por ahí, si no estoy mal, no. No le veo. Bien. Pero se le puede dar lectura, doctor. Si es que puede, por favor, sería bueno, para no repetir de memoria. Ya, correcto. La opinión de los hijos e hijas menores de 12 años será valorada por el juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los adolescentes será obligatorio por el juez, a menos que sea
manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral. Ese es el inciso último del artículo 106 que usted se menciona. Así es. Entonces es claro que lo que estamos haciendo es reforzar lo que hablamos la noche de ayer. La noche de ayer habíamos hablado que justamente hay que buscar ese interés superior del niño, y ese interés superior del niño básicamente conlleva ¿qué cosa? Decíamos un criterio de norma de procedimiento, un criterio de principio de aplicabilidad o de aplicación, y un derecho sustantivo, ¿no es cierto? Eso básicamente, conjuntamente con la opinión del niño en audiencia reservada, puede definirnos hacia dónde puede estar dirigida la decisión, ¿sí? Entonces, significa que es obligatorio esta escucha. El día de ayer acaba de salir una sentencia. Doctor, Por cierto, es disculpe, del la 21 lectura de, fue del es artículo 106 del CONA. del 6 o de abril, me parece que es. 106 Sí, del CONA, compañera, sí. Gracias. sí. Les decía justamente el día de ayer, salió una sentencia, ¿no? Que tiene que ver con el tema del interés superior y de la, la opinión del niño. Este rato mismo le voy a pasar al señor coordinador del, para que pueda enviarles a ustedes, ¿Qué resolución es, doctor? ¿no? Disculpe. Yo le leí, son 28 o algo de páginas. Le doy este rato solamente que le estoy pasando al coordinador de la corporación para que pueda a su vez direccionarles a ustedes, por favor. Sí, es la sentencia, aquí la tengo, del 10 de marzo. El caso, sentencia, dice 2691-18-EP/21. Repito, sentencia número 2691, o sea, 2691-18-EP/21. Caso, ya, es el mismo caso, ¿sí? En este son 21 hojitas que pueden desarrollar tranquilamente. Doctor, por favor, ¿la podría repetir? Discúlpeme. Sí, con gusto. Igual ya está pasado. Igual ya está pasado por si acaso, ¿no? La sentencia es 2691-18-EP/21. Corte O Constitucional o Corte barra, ¿no? Slash o Provincial. barra. Corte Nacional, doctor, disculpe. Corte Constitucional del Ecuador. Sí, Corte Constitucional. Constitucional, no la nacional, constitucional. Siempre cuando hay esa, en la Corte Nacional por lo general se identifica el número y el año nada más. En la Corte Constitucional se identifica básicamente, en cambio, si es que es un con slash y guiones. Esto salió justamente el 10 de marzo y se publicitó ya la noche de ayer, ¿no? Entonces está muy interesante porque justamente ahí refleja lo que ya hablamos justamente ayer, lo que dice el Comité de Derechos del Niño frente al interés superior, lo que dice la opinión consultiva frente al interés superior, la opinión consultiva número 17 del año 2002, lo que nos dice el ámbito de escucharles a los niños frente a lo que tienen que decir, ¿no? Entonces, ahí tienen un desarrollo muy interesante, fresca, como digo, la noticia, ni siquiera en desarrollo, sino ya es una noticia in situ que ya debe ser simplemente desarrollada por ustedes, copiada las partes importantes y leída. Andrea Pérez nos hace una pregunta, ¿no? Ya le doy la palabra a Carla, denme un segundo nada más. Dice, a ver, existe una boleta de distanciamiento interpuesta por madre de los niños por violencia hacia ella. La pareja ahora quiere divorciarse por mutuo acuerdo. Deben ir a mediación para solventar alimentos, tenencias y visitas. En esta mediación podrá determinar que no haya visitas. No, yo creería que, a ver, yo siempre digo que verifiquemos las circunstancias de la violencia. Violencia es violencia. O sea, yo no quiero meter la mano por nada en ese tema. Sin embargo, hay estos condicionamientos que a veces uno ha visto, ¿no? Uno ha visto el tema y cuando habla con los psicólogos dice, es que en realidad sí, o sea, por varias circunstancias de la relación afectiva con la pareja,
frente a cualquier hecho, hay una especie de revancha contra la persona, contra su pareja, pero es solamente contra su pareja, no es contra el niño, niña o adolescente. Entonces, ahí dice que hay eminentemente cambios. Yo creería que, a no ser de que sea una violencia realmente que haya afectado y haya puesto en riesgo al niño indiscutiblemente. O sea, ahí yo tomo otra decisión frente al tema, ¿no? Si es que hay riesgo, nunca nos olvidemos de la palabra que vengo repitiendo desde el primer día, riesgo en el niño frente a los hechos que podamos desarrollar. Doctor, buenas noches. Quería preguntarle dos cosas. La primera era para verificar si es que la parte que leí de esta sentencia que nos acaba de decir es la pertinente. Leí un extracto que decía que si dentro del proceso el juzgador no escuchara al niño, niña o adolescente, ¿es posible anular la sentencia? Bueno, anular la sentencia, todo dependería de lo que dice la sala, ¿no? Pero para mí, indiscutiblemente, escuchar al niño, y alguien de ustedes habló, Roxana, creo que sí, Roxana, decía en la noche de ayer que había un juez o una jueza, si no estoy mal, si es que es el caso, mil disculpas, si no es el caso, mejor dicho, que no le había dado paso a esta audiencia reservada. La audiencia reservada es importante. Por eso está en la norma, por eso nos dicen los jueces de Corte Constitucional, hey jueces, ustedes tienen ahí una opción muy importante. Cuando no hacemos, por Dios, en eso hay que estar claros, cuando hay una revictimización, ¿sí? Si usted considera, pero ojo, a mí cuando me piden una audiencia reservada y yo no otorgo, yo no digo, o no digo nada, o no, yo digo, no es posible en este momento realizar la audiencia reservada a favor del niño, por cuanto el niño fue escuchado por el psicólogo, la psicóloga clínica, y aquí está el informe técnico. Una vez que se encuentra el informe técnico, suficiente. Ahí estamos. Vamos con eso. ¿Sí? Doctor, quería preguntarle otra situación. ¿Qué opinión le merece usted sobre el tema de alienación parental? Pregunto esto porque he estado leyendo un poco con respecto al tema y existen algunas tesis contrapuestas con respecto a si realmente existe el síndrome como tal o no. Entonces quería preguntarle si en realidad ustedes como juzgadores lo consideran o no, o si existiría la posibilidad de que se considere o no. Muy interesante la pregunta. La Federación de Psiquiatría de Estados Unidos considera que sí existe una forma de alienación de parte de los padres hacia los hijos. Sin embargo, dentro del ámbito de la Federación Médica Internacional, si no estoy mal, está catalogada como una enfermedad, como una situación que existe. Sin embargo, no existen mayores estudios frente al tema. O sea, a ver, hay grupo de gente que apoya eso y hay grupo de gente que no apoya eso. El grupo de gente que apoya básicamente tiene que ver con el ámbito de sostener una visión contraria al hecho de que de manera especial una persona puede alienar parentalmente a su hijo. ¿Qué es alienar parentalmente a su hijo? Por ejemplo, el día que tienen el régimen de visitas, el padre o la madre, las personas, ¿no?, quien está en el tema del cuidado y la protección, dice, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a comer una pizza, vámonos al cine, vámonos a los bolos, vámonos a ver al Deportivo Cuenca, al Barcelona, ¿no? Y eso genera, ¿qué cosa? Genera que el niño o niña no esté pendiente de que hay o va a existir esta convivencia con el otro progenitor con quien no vive, y descuida eso y va hacia el lado que precisamente le ofrece algo, ¿no? Entonces, a ver, eso existe, es claro, ¿no? Muchas veces ha habido estas situaciones, pero llamarle síndrome de alienación parental dice que es muy exagerado frente al tema. Yo estoy claro que sí, que hay mucha gente que lamentablemente se ha portado
se ha comportado súper mal frente a su pareja, y justamente he dicho, y tengo la convicción de decirlo, frente a ese escenario de no haber resuelto de forma adecuada el duelo que vivieron y el divorcio que vivieron. Si es que no existe eso, va a pasar este tema. Y claro está, la otra línea, ¿no? La otra línea nos dice, hey, ¿saben qué? Esto es un tema eminentemente desde una visión de manera especial por el hombre. Entonces, ahí yo trato de tener un término bastante medio. La norma no nos dice nada sobre eso, eso les decía, el Código de la Niñez de la Ciudad de México sí habla, el Código Federal sí habla, en Argentina sí habla, ¿no? En España sí se habla, ¿no? Incluso se indica que quien hace esto en México, por ejemplo, hay prisión a los regímenes de visitas, ¿no? Bajo el criterio del síndrome de alienación parental, ¿no? Entonces, es una realidad. O sea, existe, sin embargo, que desde la visión científica todavía lo están analizando. O sea, no es un tema que ya, insisto, la Federación de Psiquiatría de Estados Unidos lo considera como una forma de... Sin embargo, no es... Se colgó, doctor. Otra vez me quedé sin ustedes. Que, no sé si es que es No la se escucha, ubicación de mi doctor. casa. Tengo internet. Creo que bueno, por lo menos el de tapa sabe ser bueno, creo. Mil disculpas. ¿No se escucha? Sí, sí, se Sí, le sí, escucha, sí lo doctor. escuchamos. No, Ahora se escucha Doctor. bien, doctor. al rato se va. Por favor, volver a repetir lo que nos estaba explicando sobre el Ya. síndrome de alienación parental. Voy a por hacer lo favor. siguiente, me voy a conectar. Me voy a conectar con los datos. Voy a compartir de mi teléfono y me voy a desconectar un segundo de Ahora acá, es cuando, por pila. favor. Acelere rápido para que alcance el verde allá. A ver. Pero es que ya va a cambiar verde, hombre, hágame caso. Por eso acelere para que... No, si no tiene paz. Ya, a ver, yo le digo rápido. Me queda parado. Silencien los micrófonos, compañeros, por favor. Manuel Alcíbar está hablando. Listo, ahora sí. Yo creo que con esta sí. Estoy compartiendo los datos del celular y con eso evitemos un poco este tema. Retomamos, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ya, doctor. gracias. Sí, Gracias. sí. A ver, Gracias. retomemos. Ahora sí está claro. Claro, ahorita sí está claro. Gracias. Retomemos el tema del síndrome de alienación parental. A ver, el síndrome de alienación parental, decíamos, en la Federación Psiquiátrica de Estados Unidos es reconocida, en España normativamente está reconocido, en México está reconocido, incluso decía, en México llega a tal punto que puede existir hasta prisión privativa de la libertad de quien pone obstáculos para esta relación y estos vínculos, ¿no? Sin embargo, en nuestro país no existe. Máximo ha llegado dentro del Código Orgánico Integral Penal frente al tema de la violencia psicológica que ustedes y yo conocemos. La violencia psicológica puede ser mediana, moderada o leve o grave, ¿no es cierto? Sin embargo, eso tiene que ser probado. Y ustedes saben las dificultades que hay en este tema, básicamente por temas de las pericias. Listo. Entonces, en el Ecuador no existe tal situación. Sin embargo, podemos realizar un análisis frente al tema. Yo digo siempre que tener en cuenta los criterios de cada caso, ¿sí? Yo no
dejo a un lado este síndrome, ni tampoco soy el que toma la bandera del síndrome. O sea, considero que sí es importante analizar, considero que es importante verificar los hechos y no nos olvidemos, cada caso es distinto. Entonces, bajo esa dinámica, como cada caso es distinto, tenemos que desarrollar en relación a cada caso. Roxana. Doctor, yo tengo una consulta. Verán, yo tengo justo un caso que realmente se está convirtiendo casi en una guerra campal, porque todo empieza con un proceso de régimen de visitas que nosotros interponemos porque la madre, al enterarse que el papá está en otra relación amorosa, nunca fueron casados y ya estaban separados más de 3 años, la señora empieza a poner un montón de impedimentos para que pueda darse estas visitas que antes se daban con mucha normalidad. Cuando nosotros interponemos el régimen de visitas, la señora a las 2 semanas interpone alimentos. Estábamos de acuerdo en que se iba a pasar y la recomendación al cliente, por lo menos yo, la recomendación que siempre doy es empiecen a pagar apenas sepan que ustedes tienen un juicio de alimentos porque también estamos demostrando buena fe hasta que haya una audiencia y aparte no se les acumulen los valores a pagar en una liquidación, que es inevitable. Pasa esto y a la semana siguiente, bueno, para esto ya había pasado casi mes y medio que intentábamos cumplir con el régimen de visitas provisionales que ya estaba determinado por la señora jueza y ella saca una boleta de auxilio por violencia intrafamiliar en un expediente únicamente administrativo en una tenencia política en otra ciudad Esto lo que hace es interferir en las visitas donde el señor tiene que acercarse con la policía, porque en la siguiente visita él se acerca con la policía y lo que hace la señora es sacar la boleta y se lo llevan a la unidad de flagrancia a una audiencia. La jueza de unidad de flagrancia les manda, perdón, el término con viento fresco y le dice a la señora que más bien deje de tomar esta medida de la acción del uso de boleta, porque podemos nosotros también solicitar que se declare la boleta y la denuncia como maliciosa y temeraria con el fin de que no se acerque a las visitas provisionales, porque nunca hubo antecedentes de violencia. Se da el juicio de alimentos y obviamente el señor no pudo presentarse, yo ese no le estaba patrocinando, no pudo presentarse a la audiencia de alimentos porque la señora amenazaba con hacer efectiva la boleta. Entonces, el inconveniente que ahora se da es que ella intenta poner siempre las condiciones para que se den el régimen de visitas. En vista de todo lo que estaba pasando y como ella empezó a incumplir todo el régimen de visitas provisionales, porque acá no dan audiencias y se están demorando eternidades en gestionar, cuando yo creo que el tema de familia debería ser prioritario para los jueces y deberían, por lo menos en estos casos, sí, dar agenda más pronta, creo yo. Pero nosotros lo que estamos intentando es tener este acercamiento con el niño, que ahora parece que el abogado ya le está dando una mejor asesoría diciéndole que no puede evitar el régimen de visitas provisionales, porque yo solicité una audiencia de revisión para pedir la prisión en contra de la madre por interponerse al cumplimiento del régimen provisional de visitas. La señora jueza no responde ni a la audiencia reservada solicitada del menor por parte de la madre y por parte nuestra, tampoco se pronunció con respecto a la revisión del por qué el impedimento de las visitas. Porque ella sale, pone el carro en la mitad, no le deja salir al niño, le jalonea al niño. O sea, es una barbarie lo que pasa. Pero la señora jueza no nos hace caso. La señora jueza únicamente provee los escritos y las solicitudes, pero de la mamá, y nosotros estamos, y me da una pena porque estamos atados de pies y manos, porque lo que yo sí voy a decirle, doctor, es que hay papás que son completamente irresponsables y que uno tiene que estar luchando por cobrarles una pensión alimenticia o rogarles que vayan a visitarles a los hijos, mientras que este señor está desesperado por no poder ver a su hijo. Claro, no, entiendo, y así ha pasado, y así nos ha pasado mucha gente, ¿no es cierto? Hay que estar claros. A ver, no nos olvidemos, vamos a tratar de alcanzar hoy día el régimen de visitas para mañana dedicarnos solo a pensiones alimenticias y si es que podemos hoy día hasta las 8:25, ¿no? Dedicarnos hasta pensión para mujer embarazada, si es que lo logramos. A ver, usted puede solicitar el apremio, sí, pero hay que entender qué tipo de apremio es. El apremio no significa prisión o privación de la libertad exclusivamente. Es una especie, a ver, primero para que llegar a ese punto, usted tiene que tener mínimamente 1 o 2
informes de la DINAPEN en el que nos diga... Tengo 12 partes policiales informativos. Sí, solamente permítame, gracias. Sí, desde luego. Yo solamente estoy diciendo que puede ser 1 o 2. Con 2, yo me voy, ¿no? Yo he emitido mi orden, por si acaso, de apremio. Yo no tengo miedo frente a ese escenario. Sin embargo, siempre no se olvide que hay que buscar un fin legítimo en las decisiones. Y el fin legítimo tampoco es dejarle a un niño sin su dadora de cuidado y de protección. Ojo con eso, con lo que voy a decir, ¿no? Entonces, por eso les decía que aquí hay que comprender la dinámica integral del conflicto, no solamente ese conflicto, sino de manera integral. Edad del niño, capacidad del niño de desarrollarse o no, frente a las circunstancias, e incluso solicitar algún tipo de medidas de protección, las amenazas correspondientes que por parte del juez se puede hacer. Disculpen que utilice el término amenazas, no, las formas amigables de advertir, ¿no? O advertencias amigables que se llama. Eso también se puede utilizar dentro de los procesos. Y desde luego, la audiencia reservada es una forma, pero la audiencia reservada, desde mi punto de vista, yo no lo utilizara en el conflicto, sino en la audiencia. Sí, durante el conflicto, sino para la audiencia. Lo que sí hiciera es que se pidiera que el trabajo social haga la investigación in situ frente al escenario de si se viene o no cumpliendo el régimen de visitas. Con eso, más el informe, más lo de la DINAPEN, para mí es muy claro y mucho más la cantidad que usted lo dice, Rosana, para disponer el apremio. A ver, ¿cómo funciona el apremio? Yo voy, ¿dónde está una hojita? El dibujo que hoy me hizo mi hija, ¿no? Entonces voy con esta hojita en donde está, en donde digo es el apremio. La DINAPEN va y dice, señora, o señor, aquí está la boleta de apremio emitida en contra suya. Ojo, también hay una disposición recientemente emitida por la Corte Constitucional de qué significa el allanamiento en materia de niñez. Ojo con esto, porque siempre, hace unos días me preguntaban de los compañeros de la DINAPEN desde Quito, cuál es la diferencia y si es que tienen la facultad o no de entrar a las casas, ¿no? Los allanamientos son distintos en el ámbito penal y en los ámbitos de protección de derechos, como es en este caso. Este es un ámbito de protección de derechos específicamente. El otro es un tema eminentemente penal, en donde el conflicto está una figura jurídica delictiva nada más. Acá es un tema de protección de derechos, entonces cambia la dinámica y cambia la forma incluso del desarrollo de una acción de allanamiento. Incluso no nos olvidemos que el allanamiento está dentro del artículo 79.1 como medida de protección. No nos olvidemos que el allanamiento está incluso desde el punto de vista del artículo 137 del COGEB en el tema del apremio vía no pago de alimentos. Entonces, en esto hay que estar claros. ¿Qué pasa? Si hipotéticamente no quiere hacer caso de la entrega del niño, ahí podemos hacer esta detención. Y la detención tiene una especie de contenido sine qua non. Entrega al niño, no se hace efectiva la boleta. No entrega, se hace efectiva la boleta. Más o menos es así el juego, ¿no? Pero lo que sí creo que hay que evitar este tema de poner en riesgo al niño frente a ese escenario de que se puede quedar sin su dadora de cuidado, ¿no? Pero doctor, es que entonces ahí yo encuentro que hay una discordancia, porque si es que yo puedo también, veo que el niño está siendo víctima de violencia psicológica por parte de su madre, porque hay jalones para que no salga a verle al papá cuando está desesperado por verle, pero el papá tiene una boleta de auxilio en su contra, y si vamos ante la Junta de cantonal y pedimos medidas, ¿a quién van a dar al niño si el papá tiene una boleta? O sea, ¿cómo aplica ahí la Junta? A ver, ahí el tema es verificar las condiciones en las cuales se concedieron boleta y cómo está la circunstancia psicológica del niño. Para mí es vital la valoración del niño frente a la valoración psicológica. O sea, usted, desde mi punto de vista, debería armarse. Es como cuando uno va a un picnic, ¿no es cierto? Para ir a un picnic, uno que va llevando manzanas, peras, sándwiches,
¿no es cierto? Entonces, estamos yéndonos precisamente, en este caso, a un proceso en donde tenemos que sacar todo el arsenal posible de frutas, de vegetales que nos puedan hacer bien, que nos puedan mejorar absolutamente todo lo que vamos a hacer. Entonces, algo así es lo que tenemos que desarrollar, estimada Roxana. Entonces, usted tiene valoración psicológica, ¿no? Audiencia reservada. Usted puede ir por el otro lado que le decía, que el trabajo social frente al escenario en el cual se está desarrollando el niño y el régimen de visitas provisionales, si se ha cumplido o no se ha cumplido. Entonces, todo ese escenario conlleva al final a un convencimiento a la jueza, a la junta, de que hay algo que está mal ahí, ¿no es cierto? Y alguien le tiene que decir, hey, señora, no, pues así. Yo por lo general suelo tener una estrategia muy interesante que me ha servido en algunas ocasiones, ¿no? Siempre los seres humanos tenemos a alguien que escuchamos, siempre, siempre, ¿no? Entonces yo siempre digo, oiga, lo que tienen que hacer es lleguen a alguien que escucha. Si es una persona, señora, y dice, oiga, si le escucha al padrino, vayan y hablen con el padrino. Si le escucha al papá, vayan y hablen con el papá. Si le escucha a una persona, qué sé yo, a la nueva pareja, vayan y hablen con la nueva pareja. O sea, yo creo que es fundamental esos temas precisamente para evitar estos conflictos mayores que llevamos a los niños y esto de estirarles y cada uno llevarle a su modo. Lo que usted me cuenta, Roxana, yo creo que va mucho más allá. Yo creo que ahí hay una alienación, yo creo que ahí sí hay un impedimento, ahí hay un claro abuso de la madre frente a su ejercicio efectivo de cuidado, por ejemplo, ¿no? Porque está impidiendo, lo que está haciendo es poniendo una barrera entre la relación del padre con el hijo. Cristina, le escucho. Gracias, doctor. A ver, con respecto a lo que es el apremio personal frente al incumplimiento del régimen de visitas, doctor, quisiera que nos aclare algo que es bastante elemental y parece absurdo, pero estas cosas sí se nos zafan en la práctica. ¿En qué tiempo prescribe la boleta que se emite en este tipo de situaciones? Y la segunda, ¿por qué tiempo queda privada de libertad la madre? ¿Y cuál es su opinión respecto a si no atacar a la madre respecto a la boleta de apremio, deteniéndole y privándole de su libertad, sino con la multa compulsiva conforme el Código Orgánico de la Función Judicial? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Sí, interesante, Cristina. A ver, yo he dicho y lo sigo sosteniendo. El apremio es poco utilizado. Si no es un tema de una utilización en donde usted dice, aquí está un arma mortal frente al tema. Hay que saberlo utilizar. Eso es lo que vengo diciendo. A ver, ¿cómo lo sabemos utilizar? Rosana tiene un caso de 12 informes de la DINAPEN. Eso es bastante. Pues, o sea, para mí 1 o 2 ya es un síntoma de que hay algo está pasando. No. Luego tenemos posiblemente un informe de trabajo social. 2. Si ya con eso el juez, yo lo he otorgado, otorga la boleta de apremio, advirtiendo. Primero hago una advertencia amigable. Espera, señora, señor, usted tiene 24 horas, ¿no es cierto? O tiene para este fin de semana para entregar al niño, para lo cual ofíciese a la DINAPEN para que acompañe. No entregó. Listo. Verá que ya le hice la... Ya, dentro de eso mismo dentro de esa providencia le puedo decir que le voy a imponer multas compulsivas. La primera que será de $100. La segunda ocasión, $200. Y la tercera o cuarta, incluso hasta un salario básico unificado y hasta más. O sea, son formas en las cuales la jueza puede llegar hacia el usuario del servicio. Y la otra es el apremio. ¿Cómo funciona? Como les decía. A ver, yo dispongo que en razón de los informes realizados, en razón de lo que dice la DINAPEN, en razón de lo que dice trabajo social, en razón de que no me hace caso, incluso, insisto en este tema, ¿podrían ustedes generar qué cosas, Roxana, Cristina? Incumplimiento de decisiones de autoridad competente. Desacato a la autoridad.
conforme al Código Orgánico. Artículo 282 del Código Orgánico Integral, más el artículo 83.1 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿No es cierto? Entonces, si yo todos estos elementos le pongo y le digo, señora, cuidado, verá, va a ir así, por lo menos la gente ha hecho caso. Ya cuando no hace caso, viene el apremio. El apremio va, llega y dice, golpea la puerta, y si esto tenga la fineza, señora, ¿sabe qué? Tenemos esta orden de cumplimiento del régimen de visitas a favor del niño, de niña, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer. No, ¿sabe qué? Es que no voy. Perdón, señora, aquí también tenemos una orden de apremio. El apremio es precisamente llevarle a usted, pedirle que nos acompañe porque usted va detenida hasta cuando se dé. Ahí viene el tema. ¿Hasta cuándo es esto? Hasta cuando se entregue al niño. ¿Sí? O sea, no es un tema, por eso digo, este apremio es un apremio camuflado, no es un apremio cierto de que yo le llevo presa a la señora y no pasa nada. Tiene el límite es la entrega del niño o niña, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el límite? Yo le digo, señora, le vamos a llevar detenida, bueno, pues este niño, no se preocupe, ya. Verá, ustedes son los responsables. Por lo general, la gente amenaza a los compañeros agentes de la DINAPEN, a la gente que va, ¿no? Entonces, es así como funciona, Cristina. Por lo general, yo no he visto, incluso cuando hubo un caso de esos aquí en Cuenca, les comento, y no sé si Valeria, creo que es la compañera de Cuenca, sabe, está un juez suspendido, ¿no? No sé si usted conoce, y justo es por esto, por enviar, por aplicar una boleta de apremio en un régimen de visitas. Por si acaso, les comento, ¿no? No es un tema sencillo, ¿no? Sino que yo sí creo que hay que agotar estas otras formas frente al tema. Y no olvidar que hay un cuidador que está a cargo de eso y hay que evitar también que el niño se quede sin ese cuidador, ¿no? O sea, se acaba el régimen de visitas, el de ese día, el del fin de semana. ¿Y a quién le doy al niño el día lunes si su cuidadora es la madre, se me ocurre? Entonces, cuidado con esos temas. Gracias. Doctor, ¿y por qué le prohibieron, está con sanción este juzgador si emitió conforme a norma la boleta? Bueno, está por prevaricato. Ah, bueno, eso es otra cosa. Que involucra el tema y esté inmerso una boleta, bueno, es otra cuestión. Ahora, pero, doctor, bueno. se presentan dos problemáticas en estas circunstancias de visitas. Y cuando los clientes lo que preguntan es, doctor, doctora, yo voy y conforme el régimen establecido voy en el horario que me otorgaron ver, la mamá tiene dos opciones. No darle al niño, sale cualquier pariente, ella mismo y confronta, y el papá tiene que verse en la penosa circunstancia de llamar a los agentes de la policía para que le respalden. Ahí enfrentan otro problema. O no acuden o simplemente no emiten, no elevan el parte policial de informativo respectivo. ¿Qué debe hacer eso? ¿Cómo obligarle? Y me refiero a esto, una obligación a la gente que acude en su auxilio para que se eleve y se llegue a conocimiento del juzgador. Primera cosa, ¿qué pasa, doctor? Si ya sale un niño, estoy hablando de un niño, niña de 10, 11, 12 años y sale y dice, no quiero verte, papá, ándate, se regresa. ¿Cómo obligar a aquello? Simplemente se requiere, como usted bien me está haciendo a través de señas, se requiere el parte policial. ¿Qué pasa si en verdad, ya no quiero ofender a los representantes de la policía, pero si hay algunos bien torpes, o sea, por no decir otra cosa, que se niegan a hacer esa situación? ¿Qué pueden hacer frente a esa situación? A ver, el servicio público es claro, sí. El 225 de la Constitución determina qué es el servicio público, nos desarrolla cuál es, qué debemos hacer, ¿no es cierto? Y básicamente el artículo 11.3 nos indica como persona del servicio público qué es nuestro y cuál es nuestra obligación, la protección de derechos, ¿no es cierto? Entonces, ojo, la obligación del compañero agente de la DINAPEN,
que él le acompañó a la persona es precisamente eso. El grave problema, mi estimada amiga Cristina, es que muchas veces no hay los agentes necesarios, porque es claro, es que los agentes no deberían estar frente a un tema de eso. Es una disposición judicial y la disposición judicial tiene que ser obedecida. El problema es que no estamos educados a eso, mi estimada Cristina, ¿no? Lamentablemente es la disposición de un juez nomás. Eso es lo que decimos, alzamos el hombro y decimos, yo soy amigo, yo soy pariente, yo soy esto, yo soy lo otro, mi abogado es esto, mi abogado es esto, y punto. Tratamos de resolver desde esa visión, ¿no? Porque tenemos esa mala cultura jurídica, ¿no? De no hacer caso. Nos para la policía frente al semáforo rojo y decimos que somos por poco papás y mamás del presidente para que nos dejen salir o que no nos multen. Esa es una de las dificultades que yo siempre veo, la desconfianza que existe en el ámbito de la justicia. ¿Sí? Y al tener la desconfianza es un tema impostismo. No me vale que sea el juez, algo así, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica, la idea es precisamente que el juez y la jueza pues se hagan respetar. ¿Y cómo hacerse respetar? Le estoy dando un poco los elementos frente al tema. Y la misma policía de igual forma. ¿Cuándo se hace respetar a un policía? Cuando es serio, cuando cumple su misión, cuando cumple su deber y cuando hace su papel, pues, ¿no es cierto? Ahí se hace respetar el policía. Si no hace eso indiscutiblemente, el compañero o compañera no se hace respetar. Entonces, es fundamental que el respeto prime por sobre toda cuestión y de manera especial que cumplan jueces, juezas, servicio de justicia, ¿no? Operadores jurídicos, oficina técnica y de manera especial los auxiliares, en este caso, del sistema judicial, que es la DINAPEN y la policía como tal. Avanzamos. Gracias, doctor. Decimos que para regular las visitas, si no existiera acuerdo entre los progenitores o entre los parientes que solicitan la fijación, ojo, no los parientes, porque esto se extiende a parientes también, o si el acuerdo al que han llegado fuera inconveniente para los derechos del hijo o hija, el juez regulará visitas teniendo en cuenta qué cosa, dos cosas. Si se trata de un progenitor, la forma de que éste ha cumplido con sus obligaciones parentales, y dos, los informes técnicos que estimen necesarios. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el ámbito de la pensión alimenticia, por si acaso, ¿sí? Si yo no cumplo la pensión alimenticia, no significa, y hay una prohibición en el artículo 18, creo que es del enumerado 18 de la ley reformatoria, si no estoy mal, en el que dice que no se puede considerar para un tema de régimen de visitas este asunto. Puede estar debiendo, pero no nos olvidemos que es un derecho, que quien ejerce ese derecho, no es un derecho exclusivo del padre, ¿no? Es un derecho combinado de padre, perdón, de hijos y padres o progenitores con quien no vive. Sí, es un derecho combinado, pero per se el derecho primario lo tiene el niño ni adolescente. ¿A qué? A desarrollarse con el progenitor con quien no viva. Cuidado con este tema, ¿sí? Y los informes técnicos que estimen necesarios. Cuando nosotros presentamos un acto de proposición, siempre es importante, si es que creemos que va a haber un conflicto, solicitar los informes técnicos de la oficina, valga la redundancia técnica, de la unidad judicial, ¿sí? Los que creamos convenientes que se dé. La extensión, el juez extenderá el régimen de visitas a los ascendientes y demás parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de línea colateral en las condiciones contempladas en el presente título. También podrá hacerlo respecto a otros parientes o no ligados afectivamente con el niño, niña o adolescente. Los padrinos, qué sé yo, ¿no? Gente que estuvo cuidándole. Hay gente que en el ámbito por el ámbito migratorio se quedan muchas veces con vecinos, con gente de la comunidad, ¿no? Y luego vienen y ya no les permiten realizar el contacto, tener contacto con ese niño. Entonces también, ¿no? Tiene que justificar las circunstancias por las cuales solicita este régimen de visitas. Aquí viene un poco lo que decíamos, la retención indebida del niño, ¿no? Cuando hablamos de
La Corte Nacional ya ha definido estos temas. Básicamente lo que la Corte Nacional dice, y sin que sea precedente jurisprudencial, por si acaso, que no es un precedente, llegó, como se decir, de chiripa, como hay un término, ¿no es cierto?, allá en Quito, de chiripazo, ¿no? Llegó a la Corte Nacional esta causa y dijo claramente que, a ver, los jueces antes de calificar y antes de realizar cualquier situación sobre el tema de la recuperación de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Se tiene que verificar, uno, que se obstaculice el ámbito de las visitas, que se retenga a una persona que ostente o tenga la patria potestad, la tenencia o la tutela. Aquí utilizan el término tutela, ¿no? Exclusivamente cuando hay eso, hay retención indebida. O sea, la persona que tiene la patria potestad, yo tengo la patria potestad, la otra persona viene, se lleva al niño, no tiene la patria potestad, está impidiendo el ejercicio mío de la patria potestad, es una acción de hecho, no le puedo dar el derecho, ¿no? Entonces, plan, véngase acá, ¿no? Al niño. ¿No? Tenencia igualmente, alguien tiene la tenencia, va a la otra persona, abusa de ese régimen de visitas y se lo lleva, ¿no? O cuando obstaculicen el régimen de visitas, lo que decía como ejemplo Roxana, ¿no es cierto? ¿No? Podrá, dice, ser requeridos judicialmente. ¿Qué es el requerimiento judicial? Lo que yo les decía. El juez le hace un requerimiento, le dice, señor, señora, cumpla. Va a la primera, va a la segunda, por último. O sea, creo que hay que agotar siempre, como les vengo diciendo, estos mínimos de obligatoriedad, ¿no? De ahí, para que entregue de inmediato a la persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los daños ocasionados. No he visto un tema de daños en, en San Borondón. Parece que hay un proceso interesante de daños. Es el nieto de la familia del señor Novoa y de la señora Sin, ¿no? Justamente promovieron un proceso justamente de retención indebida y conozco que hay un daño de indemnización por daños ocasionados en este proceso. Ya pueden imaginarse peleando por miles de dólares, ¿no? Por la retención indebida. Doctor, disculpe, ¿nos puede ayudar con el número de la sentencia? Y la anterior también que indicó, si es que tiene al alcance, si no es molestia, porque es un material bastante importante. Solo nos dijo la sentencia del 10 de marzo, pero antes esa mencionó. La del 10 de marzo, sí. La del 10 de marzo sí ya nos describió, pero sí. Luego también dijo una y ahorita nos señaló otra. O sea, son la muy del importantes. allanamiento de la corte, si nos pudiera ayudar, por favor, doctor. Gracias, doctor. Déjeme he hecho una revisada, pero como les digo, es les puedo quedar debiendo si es que alguien me hace acuerdo, con gusto los puedo enviar en correo electrónico, no hay ningún problema, o al mismo coordinador de la corporación, siempre y cuando me haga acuerdo. O sea, yo me quedo con el tema de pasarles, pero sí me gusta que me indiquen. Silvia, por favor, le escucho. Doctor, buenas noches, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. En un divorcio por mutuo acuerdo, los padres han acordado que uno de los niños se quede con la mamá y el otro de los niños con el papá. No sé si en este caso el juez puede oponerse por el asunto de que los hermanitos estén juntos. Y mi otra pregunta es, si es que el juez resuelve que sí se quede un niño con la mamá y otro niño con el papá, si se debería poner alimentos o no. Gracias, doctor. Interesante la pregunta. A ver, yo creo que no deberían ser separados. Primero. O sea, primera regla, no separación de hijos. ¿Qué tengo que verificar ahí? Niños compatibles. En edad, por ejemplo. Si el uno tiene 12 años y el otro tiene 6, difícilmente puede haber o sea, sí hay nexo, pero a veces los adolescentes de 12, 13, 14 años ya tienen sus propias acciones y sus propias actividades y dejan a un lado a sus niños, a sus hermanos menores. ¿Sí? O sea, por eso pongo un ejemplo claro.
Si son de 8 y 6 años, uy, ¿cómo les divido? ¿Cómo? Entonces, ahí verifico las condiciones en las que se encuentran cada uno de los niños, ¿no? Ahí viene el test de familia, por ejemplo. El test de familia, el dibujo de la familia, me va a permitir observar cuál es la condición de los niños frente a su hermano y frente a la familia. Usted me va a decir, sí, pero este es un tema de mutuo acuerdo. Yo, así sea de mutuo acuerdo, créame que sí revisara. Yo entiendo que el mutuo acuerdo es eso. El problema es que hasta qué punto los padres pueden definir de esa forma tan abrupta, si vale el término, dividir o separar a los hermanos. Esto puede causar un ámbito emocional fuerte a futuro. Yo, sin duda alguna, hiciera alguna travesura de las que suelo hacer frente a este escenario. Aquí hay que pensar uno en los papás, o sea, aquí es una especie, a ver, yo me quedo con la Copa del Rey y yo me quedo con la Copa Web. O sea, perdón, no es cuestión de quién se queda con un trofeo o quién se queda con otro, sino el bienestar de estos niños, ¿no? Pero desarrollara estas reglas y estos elementos mínimos, ¿no? O sea, insisto, no sé cuántos años de edad tendrán, verificar o no las circunstancias, o simplemente nada más. O sea, podrán haber jueces que no quieran ver, no quieran oír, me olvidé esto, no quieran decir, no quieran sentir. Simplemente estamos ahí por un ámbito de que somos jueces nada más. Ya cada quien responde frente a esos escenarios. Yo les quiero agradecer infinitamente. Me va a tocar abandonarles. Tengo una situación personal. Ustedes han visto que estos días, a pesar de que el horario es uno, con mucho gusto me he quedado con ustedes. Ese es parte del apasionamiento que tenemos por la academia. Pero el día de hoy sí, les voy a pedir 1000 disculpas no poder desarrollarme en terminar con ustedes la charla que teníamos previsto. El día de mañana yo sí me gustaría que alguien de ustedes le pueda hacer acuerdo al coordinador de la corporación. Yo le hago acuerdo al doctor Pepito, estimado doctor, no tengo problema. Con el objeto de que yo pueda buscar la sentencia que les digo de la Corte Nacional y la otra de la Corte Constitucional. Esta otra de la Corte Constitucional tiene que ver con un habeas corpus de un niño que se encontraba en una situación de acogimiento institucional, ¿sí? Entonces, ahí está el tema del allanamiento, ¿no? Y está algunos temas del... Ya son tres sentencias, doctor. Dos, creo. La de la Corte Nacional y la del allanamiento. Pero ¿se acuerda la que dijo de Chiripazo? La de Chiripazo es la de la Corte Nacional, sobre la retención indebida o recuperación de niños. Ya, entonces, esa es una. Y la otra, la que dijo que está fresquita, ¿no es cierto? Dos. Ya, doctor. Entonces yo le hago acuerdo mañana. Por favor, sí, por favor. Gracias, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Mil disculpas que nos vayamos Muchas pronto, gracias, pero doctor. le agradezco infinitamente a usted. Lo mejor a usted por los días que nos ha dedicado. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Gracias. Compañeros. Muchas Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy amable. Hasta mañana con todos. Muchas gracias. Mañana. Hasta mañana con todos. Mañana. Muchas gracias, estimados doctores. Le esperamos el día de mañana a las 7 de la noche. La última clase con el doctor. Una excelente noche. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Mañana.